Bueno, queridos oyentes, ahora retomamos el programa con el diputado Alberto Acef, diputado nacional. Diputado nacional, ¿cómo le va? Habla, no sé si me escucha bien. Lo escucho bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Para mí un gusto tenerlo en mi programa. Muchas Eh, gracias. Usted también forma parte justamente de la coalición de Juntos por el Cambio, si no tengo mal entendido, Sin ¿verdad? duda, sin duda. Sin duda. Usted principalmente está, si no me equivoco, en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? También es cierto y sin duda alguna. Está bien. Soy de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata. Mar del Plata. Quería preguntarle primero, las Que lluvias no que... es una ciudad solamente de verano, ¿eh? No, Es una no, ciudad plena todo exacto, el año. exactamente, sí, seguramente. Y con mucha historia, por otro lado. Eh, Sí, claro, por supuesto. Así es. Cuna de José María Minella y de Astor Piazzolla, por ejemplo. Ajá. Sí, 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 sé que... además, bueno... Minella, Minella, un jugador Ujú, importantísimo del fútbol argentino. La historia del fútbol es muy importante. sí. Fue de la selección nacional, Ujú, jugador de River y el estadio de Mar del Plata, el estadio mundialista, lleva su nombre, y Astor Piazzolla, bueno, obvio, un músico, compositor tal cual. que hizo historia con el tango, Ujú. lo trascendió al mundo entero, ¿no? Así es, así Y es. no solamente porque Mar del Plata tiene verdaderamente, es polifacética. Sí, sí, una ciudad realmente muy hermosa y como usted bien dijo, no solo para los momentos del verano cuando estamos en la playa, Sí, sino que tiene vida propia, mucha historia, así es. y demás. Quería preguntarle, con las lluvias de la semana pasada, que tantas ciudades de la provincia de Buenos Aires han sufrido inundaciones, y que digamos que no fue la primera vez que por una cuestión que no se fortuita, que por única vez sucedió esto, sino yo diría que en varios lugares se ha repetido por enésima vez. ¿Qué reflexión le trae? Porque eso, digamos, la cuestión de infraestructura y demás depende más justamente del Poder Ejecutivo provincial o nacional en este caso. Sí. Bueno, la verdad es que estamos como prácticamente como hace décadas, ¿no? Ujú, En Quilmes, en La Plata, tal cual. no se hacen las obras de infraestructura. Sí. En Mar del Plata también hay que hacer algunas obras que están faltando. Ujú, Mar del Plata siempre ha tenido con las lluvias copiosas picos de calles inundadas, sobre todo porque vienen las aguas de la loma. claro. Ahí no olvidemos que las estribaciones de la sierra de Balcarce, de Tandil, Ujú, las serranías tandileñas se llegan hasta Mar del Plata. sí. Y hay muchas zonas altas y otras bajas, y las bajas, bueno, tienen las aguas que se acumulan de las zonas altas. Así es. Y no hay escurrimiento bueno en los desagües marplatenses, no hay cabida no tienen volumen, Ujú, volumen cúbico para poder absorber esos caudales de de agua, ¿no? agua. Hay que hacer obras, en todas partes hay que hacer obras en la provincia de Buenos Aires, en los caminos rurales. Es Muchas veces verdad. hablamos de la necesidad de duplicar o triplicar la producción Agropecuaria. eh, granífera, Tal ¿sí? cual. Y resulta que no tenemos los caminos rurales para poder sacarla, Es verdad. porque al ser la primera lluvia los caminos son intransitables, es decir, los camiones no pueden pasar con los granos. Hay mucho que hacer y la verdad es que hay mucha desidia, mucho despilfarro, Tal cual. hay gastos ocultos del presupuesto de la provincia como el de la nación
que son multiplicados, son finalmente sumas muy grandes, de recursos que se escurren, como decía, de las aguas, pero en este caso son los recursos que se escurren en el mal gasto, y el gasto que verdaderamente es necesario no se hace. Bueno, ni hablemos de la salud, de lo que pasa con los hospitales públicos de la provincia, es verdad. Ni hablar de los problemas de edilicios, ni hablemos de los contenidos y de cómo no terminan de realizar el aprendizaje que deben proveer las escuelas públicas, pero ediliciamente es un desastre en general lo que pasa en las escuelas, con problemas cuando el invierno de gas y cuando el verano de calefacción, de aireación, y tenemos problemas por doquier, ¿no? Sí, seguramente que sí. De hecho, hoy, si no tengo mal entendido, Kicillof cerró una escuela para adultos y los trasladó a otra escuela, pero que es mucho más lejana. Y ha dejado justamente... Pero por eso digo, sí. Hay un eco que me vuelve, hay un rebote de la... Sí, no sé si usted tiene encendida la radio o no. No, la apagué. Pero, porque ahí, vamos a ver si podemos solucionar el eco que dice que tiene. Sí. No, parece como que posiblemente sea... no. Y entonces, como le decía, la provincia de Buenos Aires, no sé si me escucha mejor. Ahora sí. Pues sí, perfecto, mejor. Sí. Como le decía, el gobernador ha cerrado justamente la escuela, no fue la primera. También toda la problemática para poder atenderse en los hospitales, como bien usted decía, y demás. Y eso, el poblador argentino, el votante, a la hora, porque la verdad que hacer campaña en la provincia de Buenos Aires no es un asunto fácil, a pesar de que justamente esté inundada, y no haber hecho las obras de infraestructura, a pesar de que justamente la inseguridad en la provincia de Buenos Aires cada vez es mayor, y demás. Sin embargo, es como que cuesta bastante sacar al gobierno actual y que haya un cambio de gobierno. Vidal lo logró en su momento, que no fue tarea fácil, pero bueno, tampoco le renovaron justamente el mandato. Sí, mire, yo creo que los votantes han reaccionado con respecto a todo lo que está pasando, porque si no, no se explicaría el voto masivo de protesta, sí, es verdad, de rechazo a la situación, tanto con el voto por quien sacó el 30% y el voto por el Juntos por el Cambio con el 28%. Sumado significa un número casi 60, mayoritario de votantes, además de los 11 millones que no fueron a votar, que estuvieron ausentes, más 1 millón de votantes en blanco. Si usted suma prácticamente 3/4 del padrón, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, significa 10 millones de personas, de ciudadanos, que no están de acuerdo con lo que pasa en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Eso se repite y se replica en todo el país, desde San Antonio de los Cobres a la Antártida. La verdad es que la gente se ha expresado, no está conforme, por el contrario, está absolutamente disconforme con la desconexión de la política con los problemas reales que sufrimos. Hablando de salud pública, por ejemplo, yo puedo decir que tengo salud pública, que tengo hospital. Ahora, si después, para conseguir un turno, tengo que ir de madrugada y a lo mejor llego tarde porque tendría que haber ido más temprano y no tengo más turnos para ese día y tengo que volver otra vez, o me dan finalmente el análisis clínico que tengo que hacer previo a la operación, a la cirugía,
y después se me vence ese análisis Sí, porque no me dan turno para la ujú, cirugía. es verdad. Eso pasa habitualmente. Es Hay diario, gente que sí. está realmente penando y peregrinando porque le resuelvan su problema de salud, y además con problemas serios de salud. Sí, No es que tienen un asunto que puede postergarse. sí, Bueno, tal eso es cual. la salud pública. ¿Qué pasa con la escuela? Además de los problemas edilicios. Bueno, con la escuela pasa que hay más adoctrinamiento que Qué enseñanza. enseñanza, ¿verdad? Bueno, eso es algo muy grave. Así que tenemos realmente, y además cómo se han transformado las escuelas en comedores, Sí, más que en que- institutos, establecimientos para enseñar y educar, sí, aprender. es verdad. Estamos en problemas serios en todos los aspectos, ni hablar de lo que pasa con la economía, ¿no? Que no tiene rumbo. Hoy, por ejemplo, Ujú. el ministro de Economía anuncia que ha habido apoyos en el exterior para la Argentina. ¿Qué apoyo? Lo que ha habido es más deuda. Sí, Es más fácil, es muy fácil hablar de apoyo. Yo fui al acreedor, me dio más crédito. Eso significa más deuda. Lo único que obvio. puede decir y agradecer es que todavía tiene crédito. Sí, Es- pero crédito a qué costo, a qué tasa y, y con y qué perspectiva, porque el tema es qué voy a hacer con ese crédito, simplemente pagar deuda tal cual. y ni voy a poder completar las deudas que tengo y me sigo endeudando más. Sí, Esto no va bien, por el contrario, va muy mal. Y seguramente. lo que tenemos que hacer es corregir este rumbo urgentemente, pero con un cambio a fondo. Eso es lo que puedo decirles. Y esta corrección, a la cual yo estoy totalmente de acuerdo, y que justamente un poco compasado con lo que dijo anteriormente también, que el pueblo argentino de alguna manera dijo basta a este tipo de gobiernos y así y se volcó tanto para Milei como para Juntos por el Cambio, en este caso para Patricia Bullrich, eh, que de alguna forma habla de una economía un poco más conservadora o liberal, llámala como quiere. Eh, pero justamente teniendo esas dos ramas, me refiero a Milei y a Juntos por el Cambio, en este caso Patricia Bullrich, en la cabeza, ¿cuál es la diferenciación entre uno y otro? Entre Milei, por qué no votar a Milei y por qué votar a Patricia o viceversa? Yo creo que para gobernar este potro tan Sí, difícil tal que es cual. Que es nuestro Argentina. país, Sí, esta Argentina, se necesita, además de voluntarismo sí, y algún buen marketing, tener alguna palabra impactante que genere, digamos, la sensación de que estamos ante algo fuerte, algo enérgico. ujú, Necesita la certidumbre de que se va a poder ejecutar eso. es verdad. Ya, nosotros también tuvimos un presidente que cuando era candidato dijo no los voy a defraudar, voy Sí, me a, acuerdo. a establecer de entrada un salariazo, y después lo único que vino fue una convertibilidad que durante unos años, anclando el valor del dólar, el Sí, tipo de cambio, mantuvo una ficción, un espejismo de estabilidad y de cierta holgura para la clase media y en fin, para varios vastos sectores de la sociedad. sí, Pero después eso estalló, o lo digo yo, o no lo dice la realidad. No es que lo estoy inventando. En 2001 estalló. sí, No estalló por la incompetencia De la Rúa. De la Rúa puede haber puesto su dosis de incompetente, sí, pero la realidad lo rebasó, lo superó y terminó estallando eso. Y ahí vino el corralón, primero el corralito, después el corralón, la super devaluación, y bueno, después con el precio de la soja, Kirchner, Néstor, tuvo un momento sí, tiene digamos, viento de cola verano tuvo. Sí, importante para la economía argentina. Parecía que éramos ricos de nuevo, así es. y después vino la realidad a partir de 2007, 2008, que tuvieron que mentir con las estadísticas porque cada vez daban más pobres, daban más Ujú, inflación, más déficit,
Y finalmente, bueno, todo esto terminó en que fueron derrotados en 2015. Después, cuando llegó el gobierno de Macri, hubo dificultades porque el gradualismo no sirvió, tendrían que haber aplicado correctivos más fuertes. Seguro. Y bueno, otra vez volvimos a dar una vuelta para atrás. Vino el kirchnerismo, y el kirchnerismo es esto que vivimos estos 4 años, con Kirchner, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, presidente ausente, decorativo, Sí. y más. Que todo logro que puede exhibir es que fue a Washington ahora y que consiguió unos millones de dólares, más deuda, vuelve, esos dólares son para pagar intereses de la deuda que viene de arrastre, y seguimos sin poder despertar ni levantar el país. Entonces la diferencia que hay es que para hacer esto que se necesita hacer en la Argentina, un cambio a fondo, se necesita sustento. Sí. Yo puedo decir, no quiero saber nada de todos los que estuvieron antes, pero resulta que cuando reviso los que están en las listas y los que se barajan como nombres de futuros ministros, todos estuvieron. Yo le digo un ejemplo: Roque Fernández fue ministro de Economía y presidente del Banco Central, y hoy está asesorando A Milei. al candidato Milei. Sí. Yo no sé si eso significa que cambia todo o es más de lo mismo. Ahora me pueden decir, pero cuando estaba Roque Fernández había estabilidad. Bueno, ¿estabilidad a qué costo? Al costo del estallido de 2001. Pero bueno, yo no voy a seguir haciendo más análisis porque a mí me interesa el futuro. Y el futuro dice que tengo que garantizar un camino cierto, seguro, un camino sustentable de cambio. Que no sé si nosotros lo podemos garantizar absolutamente, pero por lo menos tenemos alguna estructura que nos permite intentar llevar adelante ese cambio. Hemos aprendido de los errores del gobierno de Macri, lo hemos dicho, sí. Y lo ha dicho el propio Macri, que ha habido errores. Seguro. Y eso también es una experiencia a favor, porque no es que vamos a repetir los errores, sino que tenemos la experiencia y los corregimos, o los vamos a corregir. Por ejemplo, no vamos a hacer gradualismo, sino que vamos a ir a fondo con todos los privilegios, con todas las cajas, con todas las mafias. Y para eso el coraje que Patricia Bullrich planteó que había que emplear para hacer los cambios es muy importante como definición y como actitud. Seguro. Y dígame, porque Milei, primero, él nunca gestionó ni administró absolutamente nada en el ámbito público, me refiero, ¿no? Patricia Bullrich, ella fue legisladora y estuvo justamente en cabeza de varios ministerios a lo largo de su vida. Sí. Después, Milei, a su vez, si él, supongamos que tenga una victoria abrumadora, lo que fuere, él no va a tener nunca mayorías en ninguna de las dos cámaras. Y tampoco tiene ningún gobernador para que le favorezca su gobierno. ¿Usted cree que puede justamente gobernar con este tipo de perspectiva o este tipo justamente de no tener ni la mayoría en ninguna de las cámaras y con todas las modificaciones que quiere hacer, que se lo vayan a aprobar y demás? Y demás, también habla de vamos a hacer relevamiento de la voluntad popular, pero por eso también necesita justamente una mayoría especial en el Congreso, que tampoco tiene. Bueno, yo creo que si hay un consenso social para los cambios, se puede intentar, más allá de el número de legisladores que se tenga, de llevar adelante los cambios, porque si uno hace propuestas de ley, proyectos de ley a la Cámara, al Congreso, que sean respaldados por la sociedad, y es fácil de determinarlo, porque la sociedad se expresa de mil maneras que está en favor de esos cambios, es muy difícil que un Congreso le dé la espalda a ese consenso social, eso es cierto. Ahora, el tema es que el consenso social es voluble, no porque sea voluble
la actitud de la gente, sino porque la confianza, el crédito de confianza, el tiempo de la confianza es estrecho. Sí. Uno no puede decir en 2 o 3 años voy a resolver esto, porque la gente quiere soluciones por lo menos que se entrevean de inmediato, aunque no sean soluciones totales, que se vea que el camino hacia la solución está fuertemente establecido, claramente establecido, y que vamos por buen rumbo. Y eso lo intuye, lo olfatea la gente enseguida. Y eso es difícil de establecer. Si lo logra el presidente o la presidenta electa, tenemos la chance de que haya más tiempo para llevar adelante los cambios estructurales, de fondo que el país necesita. Yo creo que sea quien sea el presidente electo, la presidenta electa, Sí. tiene una tarea muy difícil. Seguro que sí. También tiene que ver con la templanza, con la serenidad, la prudencia, la capacidad que tenga, no para el marketing. Sí, seguro, el estado emocional que tiene el para candidato. Operar en esta complejidad de la Argentina. Seguro. Los talibanes de la cámpora no lo va a resolver con 2 gritos. No. Tiene que resolverlo con efectividad. Seguro, seguro que sí. Con efectividad, con saber negociar y demás, Claro. y saber acordar con ellos a los efectos de poder realizar No, acordar con ellos no sé. Bueno, Yo pero creo que hay que acordar con la gente, que hay que bueno, cambiar sí, eso. seguro que sí, seguro que sí. Sí, me refiero más que nada a la hora de votar en el Congreso. En el Congreso, bueno, Bueno, pero los talibanes de la cámpora en el seguramente Congreso no le van a dar. esconden, Sí, seguramente que exactamente no le van a dar el voto. Pero sí, se viene una Argentina difícil en ese sentido. Bueno, se nos acabó el tiempo, diputado. La verdad que para mí fue un placer Muchas tenerlo gracias, y muy esclarecedor sus gracias a conceptos. ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. A usted, buenas Gracias. noches. Señoras y señores, el diputado Alberto Asef.